Buenas noches. Comenzamos el pleno extraordinario en el que se propone, se hace la propuesta para el presupuesto del año 2020. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, número 14/2019. ¿Todo el mundo tiene conocimiento del acta? ¿Hay alguna alegación? ¿Todo correcto? ¿Se aprueba entonces el acta del último pleno? Pues queda aprobada el acta del pleno anterior. Pasamos al segundo y único punto del orden del día, que es presupuesto general de la entidad y su organismo autónomo Universidad Popular para el ejercicio 2020. Hace la exposición el concejal de Hacienda. Tiene la palabra, Pedro Mellado. Buenas noches. Pues, como se indica en la propia convocatoria de la sesión, el objeto del pleno de esta noche es la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2020, integrado por el propio presupuesto de la entidad y de su organismo autónomo de la Universidad Popular, cuya previsión asciende a un total de 11.416.072 euros, tanto en el estado de ingresos como en el de gastos. Esto supone un incremento del 2,42% con respecto a las previsiones iniciales del presupuesto 2019, actual presupuesto y aprobado por el equipo de Gobierno en el pasado mes de julio. Con respecto a ese vigente presupuesto, el presupuesto que estamos presentando hoy se incorpora un incremento en cuanto a los impuestos indirectos de 5,51% debido a la modificación de ordenanzas fiscales que también se aprobaron por este Pleno en el pasado mes de julio, una disminución del 34% de los impuestos indirectos debido básicamente a un elemento de corrección de circunstancias excepcionales que se registraron en este presente año 2019 y un incremento de la recaudación de tasas del 3,93% debido al incremento de usuarios en ciertos servicios públicos. En cuanto al estado de gastos, la variación más relevante es el capítulo 1 de personal, que se incrementa en 541.153 euros, alcanzando la cifra total de 6.162.500, lo cual supone un incremento del 9,63%. Esto es debido, por un lado, a la importante dotación de crédito que hemos realizado para que los servicios públicos puedan cubrir bajas sin que ello suponga una interrupción del servicio y, por otro lado, por un incremento previsto del 2% en los salarios públicos. Esto, en cualquier caso, será el Gobierno de España el que determine, bien a través de una ley de presupuestos, bien a través de un Real Decreto de medidas extraordinarias, como tuvo que hacer en el pasado año 2018 para ser de aplicación en el año 2019. Y además de esto, también incorporamos un incremento previsto de 100.000 euros, resultado de una primera implementación salarial como consecuencia de la aprobación futura de la relación de puestos de trabajo. También es destacable en el apartado de gastos el ahorro por contención en el capítulo de gastos corrientes del 3,48%. De manera que el propio equipo de Gobierno nos obligamos a ser más escrupulosos aún con el gasto público, siendo más eficientes y aprendiendo a dar los mismos servicios con mayor calidad y, además, con menos recursos. Esto es un ejercicio de austeridad que entendemos de austeridad bien entendida, no de austeridad donde el objetivo no es la eficiencia, sino que es el deterioro de los servicios públicos para poder privatizarlos posteriormente, como hacen aquellas administraciones que en ocasiones nos hablan de austeridad. Por finalizar con la información más técnica, el presupuesto de gasto incorpora crédito suficiente para atender las obligaciones de la corporación, recoge créditos necesarios para cubrir todas las retribuciones de los empleados y empleadas municipales, dispone de crédito suficiente para el normal funcionamiento administrativo y pago de suministros y servicios contratados con otras empresas, cubre el gasto previsto de la deuda con entidades bancarias y dispone de crédito para otorgar las subvenciones necesarias para la consecución de los intereses públicos municipales. Todo ello con recursos públicos, sin necesidad de adoptar ninguna medida extraordinaria para lograr el equilibrio presupuestario, cumpliendo con el objetivo de estabilidad, con la regla de gasto y con una previsión de finalizar el año con una deuda de 217.164 euros, lo que supone solamente el 1,9% de nuestro presupuesto.
Ahora, por comentar también con algo de más detalle algunas partidas presupuestarias que han sufrido cambios relevantes y que forman parte de la posición política del equipo de Gobierno. En primer lugar, mantenemos las ayudas a las familias con menos recursos, mejoramos los recursos para protección civil, para la pavimentación de caminos y vías públicas, la incorporación de una partida en el área de parques y jardines para el contrato de desratización y la lucha contra plagas en el municipio, incrementamos de manera temporal la plantilla de limpieza viaria, mejoramos las ayudas a los países en desarrollo a través de la cooperación internacional, llevaremos a cabo la mejora de la accesibilidad del centro joven, seguimos apostando por la Mesa Local por el Empleo como uno de los ejes de desarrollo económico de Miguel Turra, mejoramos los recursos de todos los consejos de participación ciudadana, mejoramos las subvenciones a las peñas de carnaval, al Festival de Cortos, a los clubes deportivos y a los monitores de las escuelas deportivas, recuperamos las ayudas al bonobús y recuperamos la celebración de los presupuestos participativos para que todos los vecinos y vecinas puedan hacer sus aportaciones al presupuesto y que entre todo el tejido asociativo y el conjunto de la ciudadanía podamos terminar de definir este presupuesto, para lo cual, desde la Concejalía de Hacienda y desde el equipo de Gobierno, pedimos el apoyo a todos los miembros de la corporación. Gracias. Gracias. Nos pide la palabra el Grupo de Ciudadanos, el portavoz de Ciudadanos. Porque nos toca. Buenas noches y con la debida autorización para todo el mundo vengo a hacer la presentación de lo que serían las enmiendas que en un principio formulamos desde el Grupo de Ciudadanos. Pero bueno, voy a contar un poquitín más que nada. Llegamos a este punto. La primera comisión, cuando se nos presentó el anteproyecto por parte del equipo de Gobierno, fue el día 30 de octubre, donde tuvimos la primera visión de lo que era ese anteproyecto para el presupuesto del año 2020. Posteriormente se quedó en realizar otra comisión para el día 13 de noviembre, una segunda comisión, a la que a la misma ya se aportasen por parte de los grupos políticos las enmiendas correspondientes ese día. Hay que señalar en este apartado, es un pequeño tirón de orejas o grande, según como se quiera ver, porque si queremos trabajar con más ¿cómo voy a decir yo? Iba a decir calma, pero bueno, con más sosiego a veces, sobre todo cuando son temas importantes, y siempre lo decimos que el tema del presupuesto es el pleno más importante que se celebra en el Ayuntamiento, entonces sería conveniente esa calma, ese sosiego para poder elaborar, como ha ocurrido a lo mejor a última hora, pero que con tiempo probablemente hubiesen salido mejor las cosas. Y me estoy refiriendo a que antes de la comisión celebrada el día 13 de noviembre, el día anterior, se nos completó la documentación que es necesario tener para poder llevar adelante un presupuesto. Estoy hablando de la memoria, estoy hablando del informe, estoy hablando de anexos de personal. En definitiva, estoy hablando de toda la documentación que debe acompañar al presupuesto y, como digo, fue el día, exactamente era un correo electrónico a las 13:49 cuando se nos mandó esa documentación, y si hubiese estado todo, por decirlo claramente, en el mismo, vamos, igual que lo que se había visto el día 30 de octubre, pues a lo mejor hasta podrías decir, bueno, no hay ningún problema porque los números no han cambiado y tal. Pero ya nosotros en ese momento, cuando estuvimos revisando este ya, en lugar de anteproyecto, vamos a llamarlo ya proyecto del equipo de Gobierno, detectamos en primer lugar que en las partidas recogidas se modificaban en distintos, sobre todo fundamentalmente en cuestiones de personal, distintas cantidades respecto a las que se reflejaron en el anteproyecto, por lo tanto ya cambiaban. Luego, en ese momento, pudimos hacer el cotejo de lo que es lo que refleja el anexo de personal con lo que luego se refleja en ese proyecto y veíamos que, evidentemente, había cuestiones que no cuadraban con lo que decía el anexo de personal, y me retrotraigo a plenos anteriores de presupuestos de la legislatura pasada, donde siempre hemos hablado de que lo que sale en el anexo de personal debe ser un fiel reflejo de luego lo que se va a plasmar en el presupuesto. Dejándolo ahí, como digo, nosotros nos presentamos desde el Grupo de Ciudadanos en esa comisión sin llevar enmiendas. Se había quedado que los grupos políticos presentasen sus enmiendas a ese anteproyecto. Sé que el Partido Popular lo hizo. Nosotros no quisimos hacerlo por una sencilla razón, porque había que ver la documentación que se nos había facilitado 24 horas antes. Si queremos hacer bien el trabajo, vamos a hacerlo todos bien en ese sentido, porque no digo solamente esos números que cambiaban de anteproyecto a proyecto, sino también un documento tan importante como es el anexo de personal, que hay que ir viéndolo paso a paso, al igual que otra documentación, como por ejemplo el informe económico que refleja o que elabora el Departamento de Intervención, y entonces toda esa documentación no la teníamos como para llegar a esa comisión. En esa comisión se solicitó poder celebrar una tercera comisión de Hacienda, sería, donde nosotros presentásemos nuestras enmiendas y presentásemos a los distintos grupos políticos el porqué de nuestras enmiendas. No se hizo.
no se hizo, sino que directamente venimos a hoy jueves a celebrar este pleno y a presentar las enmiendas, pues como ha sido. Pues deprisa y corriendo. El primer contacto, una vez formuladas las enmiendas nuestras, que lo hicimos el martes por la mañana, la registramos, fue con el señor concejal de Hacienda, quien mantuve yo una reunión para ya ver esas enmiendas presentadas por Ciudadanos. Presentamos en un principio 2 enmiendas a lo que era el proyecto de ingresos y 29 enmiendas al proyecto de gastos. Más que nada pensando sobre todo en ese cotejo que habíamos hecho con los datos que figuran en el anexo de personal para luego reflejarlo en nuestras enmiendas y luego al mismo tiempo también añadíamos algunas cuestiones que entendíamos que se habían quedado olvidadas. Hay que reflejar de principio, y eso sería como felicitar, y yo voy a utilizar esta palabra, al equipo de Gobierno, que este año no ocurre como en el último presupuesto. En el último presupuesto tuvimos aquí una agarrada bastante importante y va a seguir habiéndola durante todo el 2019 porque desde el punto de vista de nuestro grupo no estaban reflejados correctamente los datos, como a final de este año podremos comprobar que no se hizo así. ¿En qué sentido? En no haber reflejado una disminución respecto de las partidas de, concretamente, un impuesto que era el impuesto de vehículos, no se reflejaba correctamente y yo lo dije aquí en este pleno, lo he retirado muchos más plenos, lo seguiré reiterando mientras vea las ejecuciones del presupuesto. Este año no ocurre eso. Este año, por eso digo, hay que felicitar, porque evidentemente cuadran las cantidades que se van reflejando, sobre todo en el apartado del proyecto de ingresos, sí que cuadran con lo que luego va a ocurrir. Que lo que luego va a ocurrir es que el año pasado tuvimos una modificación de 5 dentro de las ordenanzas fiscales, de 5 de ellas, las recuerdo para que los ciudadanos no se olviden de ello, que tendrán subida del IBI, tendrán subida del impuesto de vehículos, tendrán subida en la publicidad estática en dominio público, tendrán subida en recogida de basuras y tendrán subida también en tasas de escuelas deportivas, si no recuerdo mal de cabeza, que eran esas 5. Entonces, dado que tenemos ese incremento de ingresos, lógicamente este año podemos disponer de más cantidades, como muy bien ha dicho el concejal de Hacienda, para distintas actividades, como ha estado reflejando, que pueda llegar más dinero a Protección Civil, que pueda llegar más dinero, que se puedan contratar personal laboral, que es una cuestión que siempre a mí me chirría un poco, el tema de las contrataciones laborales. Lo hablé con el concejal de Hacienda, entendí sus explicaciones perfectamente, veo lógico que se pueda hacer para salvar un problema que se nos estaba planteando, pero también veo que hay que tomar ya el toro por los cuernos en cuanto a lo que es la contratación de las vacantes que existen, en cuanto a plazas de funcionarios que existen en el ayuntamiento, porque si no vamos a estar propiciando lo que es la precariedad laboral, que estamos todos en contra siempre de la precariedad laboral, pero luego cuando llega el momento de atajarla, sin embargo, desde la Administración pública no se hace. Bueno, en definitiva, desde ese punto de vista, el proyecto presentado, vamos a decir que mejor que el del año pasado desde nuestro punto de vista, porque hay más dinero para poder hacerlo y porque las cifras cuadran realmente. Como no pudimos presentar las enmiendas que hicimos, que queríamos haberlo hecho en comisión, les voy a ir detallando las enmiendas presentadas por Ciudadanos que han quedado, porque también hay que decir aquí, y lo menciono ya, que tras diversas reuniones, ya digo que ayer tuve una reunión con el concejal de Hacienda, hoy precisamente hemos tenido 2, miento, el martes hubo una, el miércoles hubo otra y luego esta mañana hemos reformulado las enmiendas después de la conversación que tuvimos, hemos visto también la reformulación, vaya con la palabrita, formulada por el Partido Popular y en base a ello una última reunión de altas horas de la noche, se podría decir, pues hemos llegado a una reformulación conjunta de las enmiendas para que se pueda mejorar, porque ese es el objetivo que tenemos todos los que estamos aquí. Ante un proyecto que nos presenta el equipo de Gobierno, todo lo que pueda ser mejorar, entiendo yo que el propio equipo de Gobierno lo agradece y los partidos de la oposición también lo agradecemos. En cuanto a las enmiendas que nosotros hemos tocado y que, por lo tanto, entran dentro de esa reformulación conjunta, en primer lugar, en el apartado de ingresos, incrementamos la partida que estaba prevista para ingresar por los servicios educativos de las escuelas infantiles, que fijaba 74.000 euros, lo subimos en 15.900 euros porque entendemos que, evidentemente, si las escuelas infantiles están funcionando, si la tasa que pagan los padres por el uso de los servicios educativos no se ha modificado durante el último año, hay que acordarse que en el presupuesto del año pasado estaban fijados 115.000 euros y que no se van a alcanzar, pero bueno, por lo menos lo hablamos y sí que era posible que se pudiese incrementar esa previsión de ingresos. Al igual que el aprovechamiento de Telefónica, vamos, las antenas de telefonía en terreno de propiedad municipal, que también incrementábamos 3.200. Es decir,
por esa vía conseguíamos disponer de 19.100 euros más para destinar a otra serie de gastos que pudiésemos pensar. Los gastos en las enmiendas de Ciudadanos tienen que ver con lo que es un incremento en cuanto a señalización vial, una partida de subirlo en 4.000 euros, de 10.000 a 14.000, pues que siempre es importante tener ahí una partida económica para que en cualquier momento se pueda utilizar, como muchas veces demandamos, o señales que se estropean, o pintura que pueda haber a lo mejor para pasos de cebra. Entonces es algo que queríamos que se mejorase y lo incluimos como enmienda. Igualmente, para pavimentación de vías públicas se incrementa en 2.000, adaptación parques infantiles para personas con capacidad diferente, capacidad diferente, como queramos decirlo, en el sentido de que desde Ciudadanos, desde que estamos aquí, el primer año ya de legislatura, ya incluíamos que existiese siempre una partida para ir adaptando todos los parques y que no haya ningún parque en Miguel Turra que cuente con esos servicios que sirvan para cualquier chaval que quiera disfrutar de ello, y por lo tanto lo dotamos con una partida de 5.000 que no existía. Igualmente, para parques y jardines, en lugar de los 18.000, los subimos a 20.000 porque también entendemos que es necesario que haya una partida más alta de la que se preveía por el equipo de Gobierno. Luego, igualmente, también hacemos en cuanto a ayudas de emergencia social, también incrementamos los 43.000 euros fijados por el equipo de Gobierno, lo incrementamos en 2.000, que puede parecer una cantidad no mayor, pero lo único que estamos haciendo es respetar la misma cantidad que se fijó el año anterior y, por lo tanto, para no disminuirla, que sean esos 45.000 euros. Y del mismo modo también ayudas de becas para libros. Me paro aquí un momento porque, a pesar de que ha salido publicado mayor eficiencia en cuanto al otorgamiento de becas que se está haciendo por el nuevo equipo de Gobierno, efectivamente hay mayor control, pero también, y lo hablamos en la comisión correspondiente, en esa comisión, en esas bases que se establecen para las becas, se fijó para este año 2019 que solamente los chavales escolarizados en colegios de Miguel Turra pudiesen disfrutar de las becas. Desde Ciudadanos lo dijimos en su momento, para este año no se ha hecho, pero para el año que viene sí que existe, creo yo, compromiso de que abarque no solamente los que estén escolarizados en Miguel Turra, sino también los que estén escolarizados en Ciudad Real, pero que están empadronados en Miguel Turra, que es de sentido común que si la familia paga sus impuestos en Miguel Turra, tenga también esos beneficios. Y, por lo tanto, pensábamos que la partida de 17.000 euros que fijaba el equipo de Gobierno, que coincide con lo que se ha dado este año, entendemos que 2.000 euros más, que llega a 19.000, puede cubrir esa necesidad de los chavales escolarizados en Ciudad Real, pero que son miguelturreños, en definitiva. También incluimos actividades culturales, respetar la cantidad que había el año pasado, que era 110.000 euros. El equipo de Gobierno ponía 105.000, incrementamos esos 5.000. Para edificios y construcciones, tanto para instalaciones deportivas como para colegios, está recogido ahí también un incremento respecto de lo que se marcaba por el equipo de Gobierno. Y luego, igualmente, y me quedo ya en el último, los gastos diversos de presupuestos participativos. Saben también todos ustedes que en la legislatura anterior se celebró una consulta sobre proyectos que la ciudadanía quisiera que se destinase el dinero para poder, para realmente lo que quiere la ciudadanía en gastar el dinero de sus impuestos. Y se sacaron 3 proyectos, se hizo la consulta, se sacaron más proyectos, cada partido político presentamos 2, por lo tanto 8 proyectos, salieron 3 adelante, se ejecutaron y ahí están. Se hizo realmente, algunos de ellos siguen ahí, el Parque Calistenia, sin ir más lejos, allí está, al lado del auditorio. Entonces, nosotros, los años anteriores, ya hubo un segundo año que fue un intento fallido, y luego ya el año pasado, en los del presupuesto 2019, pues porque no daría tiempo ni nada, no aparecía recogido, pero este año vuelve y la partida que detectamos en un principio eran 15.000 euros nada más. Nosotros en nuestra primera enmienda lo subíamos a 18.000 por una razón, y era llegar y decir 15.000 si sacamos 3 proyectos a 5.000 cada uno, pero luego para gastos de lo que sería el poner en marcha esa consulta nos daría con ello. Hablando con el concejal de Hacienda, ya me comentó que el tema de los gastos pueden ir por la vía de otros gastos de participación ciudadana y, por lo tanto, en lugar de 15.000, dejamos ahí esa partida que hemos dejado de 16.000 para que también dé para 3 proyectos, que podamos repetir esa primera experiencia que hicimos y, en definitiva, pueda salir adelante. Me voy a parar aquí porque estas son las enmiendas propias de Ciudadanos, de esa formulación conjunta. El portavoz, Luis Ramón, del Partido Popular, hará presentación de las que ellos también han presentado, y vuelvo al inicio, de decir, si trabajamos,
enhorabuena porque el presupuesto puede estar en marcha el 1 de enero, que será histórico en este ayuntamiento y hay que reconocerlo. No lo he conocido, vamos, es histórico en mi vida política. Me rectifico. En mi vida política es histórico, porque yo estaba acostumbrado a ver presupuestos corriendo por el mes de abril, por el mes de mayo, el último ya recordamos cuándo fue. Entonces, que se ponga en marcha el presupuesto es bueno, sobre todo pensando en los trabajadores del ayuntamiento. Fundamentalmente, que siempre, todos los años, cuando el presupuesto no estaba, te paraban por la calle, te apretaban casi, como diciendo, a ver cuándo aprobáis el presupuesto, porque todos están pendientes de muchas cuestiones que en cada área dependen del presupuesto. Entonces, enhorabuena por ese lado, pero también vamos a tratar de medir los tiempos como se tienen que medir para que el trabajo se haga mejor desde nuestro punto de vista y que podamos, a lo mejor estas enmiendas son buenas, las hemos hecho maduradas, porque llevan tiempo madurándose todas las enmiendas, en el sentido de, pero a lo mejor a última hora podríamos haberlo hecho incluso mejor. Entonces, son cuestiones para en los próximos años, cuando haya que trabajar el tema de presupuesto, se puede hacer. Como digo, por parte del Partido Popular se presentarán ahora las enmiendas formuladas por ellos y, en definitiva, ya digo, por nuestra parte, si el equipo de Gobierno acepta las enmiendas que presentamos aquí, enhorabuena para todos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, Laura. Respecto a la tramitación de estos presupuestos, yo también voy a hacer unas consideraciones iniciales, como las ha hecho el portavoz de Ciudadanos y como ha hecho en su presentación el concejal de Hacienda. Sí que queremos decir que se nos remitió, como vuelvo a decir, ha dicho el portavoz de Ciudadanos, el documento del anteproyecto el 25 de octubre. Esa presentación de ese documento en comisión fue el 30. El documento del proyecto de presupuestos no se nos facilita. Es verdad que con algunos cambios que desde Ciudadanos se consideraron sustanciales, nosotros, aunque sí tenían algún tipo de modificación, no lo consideramos tan sustancial como para no presentar enmiendas. Entonces, este documento sí que tenía unas variaciones, pero como habíamos empezado el estudio del anteproyecto, bueno, nos permitió seguir adelante. El proyecto de presupuestos pasa por una comisión de Hacienda el 13 de noviembre, hace unos días, y previo a esa comisión este grupo ya había presentado un documento equilibrado de enmiendas para poder debatirlo ya en el marco de la comisión. Nosotros sí que pensamos, y es una cosa que le hemos manifestado al concejal de Hacienda y a la alcaldesa en este caso también, que este tipo de reuniones o este tipo de negociaciones tendríamos que tenerlas en el marco de una comisión, en tanto en cuanto eso lo que permite es que se levante acta y que también pensamos que es su marco adecuado, bajo nuestro punto de vista, es una opinión. Entonces, no obstante, aunque ese sea nuestro parecer, cuando hemos tenido que juntarnos con el concejal, y ahora relataré las varias veces que nos hemos juntado con él, pues no nos ha importado juntarnos en su despacho o en la alcaldía donde nos hayamos tenido que juntar. Entonces, ese documento equilibrado de enmiendas se debatió en la comisión y sí que gracias a esa anticipación que tuvimos pudimos aprovechar pues, para explicarlas en ese marco, cumpliendo los plazos, pero claro, a costa de un tremendo esfuerzo, hay que decirlo, pero bueno, se asume porque es por el bien del ayuntamiento y por el bien de nuestro pueblo y como tal lo asumimos. En esa comisión, es verdad que el Grupo de Ciudadanos y su portavoz, en este caso es Paco, el portavoz en Hacienda, presentó, como ellos han dicho, una propuesta pues, para hacer una nueva comisión en la que pudieran, digamos, ellos regular un poco la información nueva que había entrado y poder presentar y que se debatiera en ese marco unas enmiendas, sus enmiendas. Entonces nosotros lo vimos bien, sí es verdad que el equipo de gobierno no se consideró adecuado, pero por otra parte, hoy antes de este pleno a las 7 hemos tenido una comisión de Hacienda de carácter extraordinario y urgente para ver otra temática. Por lo tanto, si nos hubiéramos organizado de una manera más eficiente, quizás podríamos haber aprovechado una cosa con la otra y podríamos haber visto en el marco de las comisiones tanto la negociación de ciertas enmiendas como la presentación de las de Ciudadanos que se han quedado fuera. Yo, de hecho, mirando en el SIGEN, no he visto a esta mañana los informes de intervención de las enmiendas, lo cual nos hace movernos en una inestabilidad jurídica y en un marco un poco de
de indefensión ante no saber realmente lo que sí que se puede tener, lo que está dentro del marco jurídico, aunque nosotros lo hacemos siempre con la intención de que lo esté, pero luego el interventor siempre tiene la última palabra, y lo que no lo está. Entonces, sí que eso se ha visto un poco suplido, porque ayer en una reunión de las que tuvimos con el concejal de Hacienda nos explicó un poco cuál era el marco de las cosas que desde esa intervención se podrían asumir. Nosotros hemos aprovechado ese marco como es lógico. Entonces, después de aquella comisión, hemos tenido un total de 2 reuniones. Una fue el lunes, por imposibilidad de hacerlo antes, pero sí es verdad que había disposición de hacerlo antes, para sentarnos con el concejal de Hacienda y ver nuestras enmiendas. Y otra, ayer, en la que vimos un poco unas contrapropuestas que nos hacían desde el equipo de gobierno y debatimos un poco la manera en la que podíamos llevarla a cabo. Ahí ya, como he dicho antes, se nos presentó el encuadre que había para suplementar las partidas que queríamos subir y vimos el marco. Entonces, esta misma mañana, porque lo acabamos de perfilar ayer, hemos vuelto a presentar un documento revisado y con esa llevados por ese marco que nos había dado el concejal de Hacienda de intervención, en el cual volvíamos a reformular un poco nuestras enmiendas. Entonces, paralelo a todo esto, es verdad que hasta el martes 19 no tenemos conocimiento de las enmiendas de Ciudadanos, y también pues no hemos tenido el tiempo de poder sentarnos los 4 grupos que tenemos representación en este ayuntamiento, o en este caso el equipo de gobierno y los 2 grupos de la oposición, pues para hacerlo todo de una manera más ordenada. Ahí sí que comparto el razonamiento que ha expresado el portavoz de Ciudadanos. Lo hago mío porque lo he hecho mío durante la reunión previa que hemos tenido, que me la he tildado, y lo digo aquí también, de precipitar y un poco de, pues eso, puede incurrir en que cometamos errores a la hora aunque estemos llevados por ese ánimo de llegar a acuerdos, que en el caso de este grupo está fuera de toda duda, pues podemos tener y dificultar un poco la tarea de los organismos, de tanto secretaría como de intervención. Entonces, queda demostrado que desde nuestro grupo pues tenemos una gran capacidad de trabajo, de la cual estamos orgullosos, que tenemos ideas para Miguel Turra y que nuestra actitud siempre es constructiva, anteponiendo el interés municipal a cualquier otro. Respecto al presupuesto 2020, tenemos que hacer constar, y en este caso Miguel Ángel felicitaba, yo creo que la satisfacción que tiene este grupo es que respecto a las enmiendas de 2019 que presentamos, vemos que hay ciertas partidas que se nos da la razón porque se incorporan directamente al presupuesto en cuantías muy semejantes a las que este grupo propuso para los presupuestos de 2019. Y como ejemplo está el tema de gratificaciones de policía, que nosotros en su momento lo subimos a 100.000 y ahora vemos que pasa a 101.000. El laboral temporal de limpieza viaria, que estamos todos de acuerdo que existe una problemática que se puede paliar aumentando el personal que se contrate o que haga sus tareas dentro de ese marco. Gastos diversos de material de acondicionamiento de protección animal, ya detectamos en el otro presupuesto que se podía bajar a 3.000, en este se baja a 2.000. A la Asociación de Peñas del Carnaval le subimos en aquel momento a 23.000, intentábamos subirla a 23.000 y vemos que se les reconoce 23.500, lo cual lo vemos muy bien. En cuanto al Festival de Cine Cortocortismo, se le subió a 3.000, partía de 2.000 y ahora está en 4.000, pues vemos que se va avanzando en ese sentido y también nos gusta que esto ocurra. Y en subvenciones deportivas, en su momento apostamos porque fueran 65.000 y vemos que en este presupuesto se ven plasmados ya 66.000 euros, lo cual también es una buena noticia para el deporte de nuestra localidad. Entonces, en cuanto a nuestras enmiendas, decir que fruto del trabajo que se va produciendo a lo largo de este tiempo, partimos de una situación en la que el planteamiento de las mociones, de las enmiendas que nosotros planteábamos, tenía una cantidad de casi 139.000 euros. Como hemos dicho, para no meternos en charcos, como se dice coloquialmente, no tocábamos los ingresos, porque sabemos que desde intervención hay históricamente siempre mucho recelo a que se toquen las partidas de ingresos, subiéndolas para financiar partidas de gastos. Entonces, haciendo ese gran esfuerzo, rigurosos y serios,
presentamos unas enmiendas con ese montante de casi 140.000 euros. También pusimos de manifiesto en nuestro escrito de enmiendas que detectábamos algunas partidas que sí que veíamos que estaban un poco sobredimensionadas o que eran excesivamente optimistas por la coyuntura actual. Aún a pesar de que este año, pues como ha dicho el portavoz de Ciudadanos y el propio concejal de Hacienda en su exposición, habrá una subida de la recaudación debida o propiciada por la subida de impuestos que se aprobó por el equipo de Gobierno en julio. Entonces, estamos en nuestra obligación de decir eso también, de que seamos rigurosos y que tengamos cuidado en el tema de los ingresos y que, como viene siendo habitual, cuando recurramos a la liquidación del presupuesto 2020, veremos si realmente esa alegría, entre comillas, era justificada o nos hemos pasado un poco de optimistas en las partidas de ingresos. Pero bueno, eso lo comprobaremos a su debido tiempo. Pues eso, concretando, fruto de ese proceso negociador, hemos ido haciendo cesiones, concreciones, se culminó en el documento de esta mañana, luego a posteriori, como hemos dicho antes, in extremis, se ha tenido una reunión apenas media hora antes del Pleno y, bueno, con buena disposición, cogiendo lo bueno de unas propuestas, aunque las propuestas siempre vengan de donde vengan, como nos guía a todos o se nos presupone que nos guía el interés general, pues siempre, el interés general de nuestro pueblo, pues siempre son buenas todas, es difícil quitar, es difícil ceder y pues esta mañana nosotros aportábamos crédito por una cantidad de 72.300 euros para nuestras enmiendas y ahora, después del último retoque, se ha quedado en 65.500. Y pasando a describirlas, hemos intentado agruparlas en grandes bloques. Una es una problemática tremenda que hay en este pueblo y coincidimos, y lo hemos hablado porque es uno de los temas que hemos dicho, es el tema de la mejora de la accesibilidad, que lo hemos acometido de una manera desde hace unos años a esta parte, pero es verdad que caminamos hacia una mejor accesibilidad y de repente nos encontramos con un poste en mitad de la acera o con estas suministradoras, en este caso de teléfono o de luz, que no tienen la suficiente sensibilidad para acometer este tipo de obras que para ellos no son ni mucho menos costosas y que a nosotros nos dificulta mucho que tengamos una accesibilidad óptima en zonas de nuestro pueblo. Entonces, es perfectamente detectable que hay sitios que por su diseño más antiguo, en el que las redes iban de una manera aérea, nos encontramos con esa dificultad y nos consta de que este ayuntamiento ha intentado por activa y por pasiva solucionar este problema, pero ante la falta de colaboración hemos pensado que suplementando una partida de dinero para un plan de retirada de postes de luz y de teléfono, luego ya veremos si se le puede, como hablamos en una de las reuniones previas, si se le puede cargar a estas propias suministradoras, o eso ya habrá que ver el encaje jurídico que tiene, pero empezar ya de una vez a acometer esa retirada de postes y de elementos que dificultan el tránsito por nuestras aceras en grandes zonas de nuestra localidad. Otro de los temas que acometíamos era una subida de 2.500 euros en edificios y construcciones de las escuelas infantiles para poder acometer una partida final de 5.000 euros y solucionar los problemas puntuales que pueda haber en las escuelas infantiles durante este curso. Para nosotros, igual que pensamos que para el resto de los grupos, las escuelas infantiles tienen que ser una prioridad y tienen que estar en perfecto estado de uso. Otra de las partidas, enmiendas que nosotros proponíamos, era en el tema de los colegios, edificios y otras construcciones, era el epígrafe, y es por lo mismo, meterle 3.000 euros más, según la última modificación, para el tema de las reparaciones que pudiera haber y que los colegios nunca estén en una situación de desamparo presupuestario. Otra de las partidas, esta también nueva, sería promoción de la Semana Santa a través de la Asociación de Hermandades. Lo hemos comentado otras veces, también estaba reflejado en nuestro programa electoral. La Semana Santa de Miguel Turra, dentro de la ruta de la Pasión Calatrava, aporta muchos beneficios y aporta una visibilidad de nuestra localidad a nivel de turismo, además de ser generador tiene un
impacto económico en nuestra hostelería y en los alojamientos que hay en el municipio, y pensamos que si se les apoya de esta manera, pues podemos aumentar y multiplicar ese beneficio, puesto que, como hemos referido otras veces, la Semana de la Pasión Calatrava es una fiesta también de interés turístico nacional. En actividades culturales, que nosotros desde que estamos aquí y tiempo atrás siempre lo hacemos una bandera y pensamos que las actividades culturales en un pueblo como Miguelturra, aparte que está tan bien posicionado y que tiene una tan amplia oferta cultural, no podemos, nos encontrábamos que había una pequeña rebaja de 5.000 euros con respecto al presupuesto 2019, y hemos propuesto, y en este caso se ha conseguido, que esos 5.000 euros se vuelvan a suplementar para que en el área de cultura se tengan los mismos recursos exactamente que se tuvieron en el anterior presupuesto, que está todavía vigente. Otra de las incidencias que nos hemos encontrado es referente a la recuperada banda de música, banda sinfónica de música. Claro, hemos recuperado, entre comillas, la relación con ellos, y sí que tenemos que dotar de presupuesto las actuaciones que vayamos a ofrecer. Entonces, claro, eso también conjugándolo con que la agrupación musical Cristo de la Piedad también está prestando un servicio, y es una banda también del pueblo, y estaba participando en nuestro programa cultural y festivo, y ahora nos encontramos que hay 23.000 euros para esas dos entidades, para la banda sinfónica y para la agrupación musical Cristo de la Piedad. Nosotros lo que proponemos era suplementar, en un principio esta mañana era un poco más, pero bueno, se ha quedado en 10.000 euros, esa partida para que se quede en 33.000 euros, y de ahí, aunque no sea una solución total para todo lo que quisieran actuar, tanto unos como otros, pero sí les brindemos una capacidad presupuestaria de que ambos tengan un poco más de participación, y que se les pueda, evidentemente, sufragar los gastos ocasionados por este tipo de actuaciones. Entonces, pensamos que también es positivo, y culminábamos nuestras propuestas con un plan de apoyo al comercio de proximidad, también como uno de los grandes sectores castigados actualmente por la situación en la que se juntan varios factores que los perjudican. Miguelturra siempre ha sido un sector que ha estado perjudicado por la cercanía a Ciudad Real, pero ahora también por la venta online. En fin, hay una serie de cosas, y puesto que hay proyectos en el horizonte relacionados con el pequeño comercio, pero el comercio de proximidad, que buscan relanzarlos, pues también que desde este ayuntamiento tengan, de una manera que, según hemos comentado, hemos hecho una aproximación, pero sí es verdad que tomo la palabra del concejal de Hacienda, que me comentó que se podía hacer una mesa de seguimiento de este tema, en el que todos podamos aportar y en el que todos podamos dar soluciones, dándole voz también, muy importante, a los propios comerciantes, que ellos sean los que nos digan cómo ven más positivo que venga esta ayuda del ayuntamiento, pero sí que encuentren ese apoyo en una institución tan cercana para ellos como es este ayuntamiento. Entonces, por último, agradecer la predisposición a la negociación de absolutamente todos los grupos. Es cierto que cuando tenemos predisposición para negociar y cuando ponemos toda la carne en el asador, cuando cedemos y cuando no nos importa quedar 4, 5 o las veces que haga falta para llegar a acuerdos, pues esos acuerdos siempre suelen ser beneficiosos, no a título de partido político, sino para lo que es el ayuntamiento y para la ciudadanía. Desde este grupo vamos a seguir en la misma línea, trabajando en positivo, siempre dispuestos a negociar. Algunas veces llegaremos a acuerdos y otras veces no, pero cuando existe esa voluntad es muy difícil que no se llegue a finales felices, como en este caso es la unanimidad que preveo que va a haber en este presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pequeña
anotación sí que quisiera decir que bueno, tomamos notas del equipo de gobierno de las sugerencias que nos hacéis en el sentido de bueno, convocar alguna comisión más, de hacerlo con un procedimiento. Lo que pasa es que bueno, tendréis que reconocer también que se ha hecho un gran esfuerzo. Son 2 presupuestos los que se han sacado adelante en menos de medio año y quizá eso nos ha ajustado un poco en el tiempo. Sin embargo, como acaba de decir el portavoz del Partido Popular, es evidente la intención de negociar y de llegar a acuerdos conjuntos en todos los temas que sabemos que estaremos de acuerdo porque son para la mejora de la vida en Miguel Turra. Entonces, bueno, sí que probablemente el próximo año, a la hora de elaborar el presupuesto, ya tengamos más tiempo, lo hagamos con mucha más tranquilidad y se convoquen las comisiones que sean necesarias. Pero vamos, creo que no cabe duda de que la voluntad de negociación estaba ahí, de llegar a acuerdos estaba ahí. Entonces, bueno, únicamente eso y doy la palabra a la portavoz del Partido Socialista. Buenas noches, con la debida autorización. Por parte del Grupo Municipal Socialista, destacar que los presupuestos que se traen aquí esta noche pues son unos presupuestos realistas, adaptados a las necesidades de los miguelturreños y miguelturreñas, y hay que destacar el gran trabajo de todos los concejales del equipo de gobierno que han estudiado minuciosamente las necesidades de todas sus áreas, desde la responsabilidad y la eficiencia en el gasto y en el destino de los recursos públicos, estableciendo prioridades, eliminando gastos superfluos y poniendo por delante siempre a Miguel Turra. Y felicitar especialmente al concejal de Hacienda, Pedro Mellado, quien no ha escatimado esfuerzos para que los presupuestos se adapten al mantenimiento de los servicios públicos que ofrece nuestro ayuntamiento, para que en colaboración con el Departamento de Intervención pues las diferentes partidas estén dotadas para hacer frente a todas y cada una de las actividades, áreas, necesidades y compromisos que existen. Y también es destacar su esfuerzo a la hora de consensuar y negociar las enmiendas con los grupos de la oposición para que las cuentas esta noche, como así parece ser, se aprueben con el mayor apoyo posible para que ganemos todos. Y, por último, felicitar también a los propios grupos de la oposición que también han sabido estar a la altura, han trabajado muy bien y, por tanto, vamos a apoyar las enmiendas presentadas por ellos. Muchas gracias también y damos la palabra de nuevo al concejal de Hacienda, Pedro Mellado. Bien. Bueno, por comentar algunas cuestiones que han salido, pues es cierto que el tiempo entre que se presenta un anteproyecto de presupuestos y en el que se celebra un pleno para poder aprobarlo, pues siempre puede ser mejorable, pero también tenemos que tener en cuenta que jugamos, por un lado, con el tiempo corriendo hacia un lado y por otro corriendo hacia otro. Y me explico. Cuanto más tarde aprobemos los presupuestos, más datos reales podemos tener de estado de ejecución, tanto de ingresos como de gastos, y por lo tanto podemos hacer un mejor presupuesto. Y por otro lado, cuanto más tarde lo hagamos, pues más inconvenientes vamos a tener para luego poder aprobarlo y que esté en vigor el 1 de enero. Por lo tanto, tenemos que jugar un poco con esos 2 relojes que corren en direcciones contrarias y calculando eso, pues hemos intentado que aún así se pudiera tener el grueso del proyecto de presupuestos con prácticamente un mes de antelación hasta la celebración del pleno que vemos hoy. Cuando comentábamos la cuestión de los impuestos y de las ordenanzas fiscales, pues creo que este presupuesto viene también a demostrar un poco la necesidad que había en aquel momento de tomar esa decisión, que además se les dijo que bueno, el equipo de gobierno asumía tener que tomar decisiones complicadas y si lo teníamos que hacer en solitario, se harían en solitario, pero que cuando luego hubiera que elaborar un presupuesto, pues queríamos contar con ustedes, como así se ha hecho y bueno, no escatimamos en esfuerzos en ese sentido. Cuando sabemos que hay que tomar decisiones complicadas, pues sabemos que quien tiene la responsabilidad de gobierno las tiene que tomar sin titubear, además, si es posible. Y luego, cuando son circunstancias, digamos, un poco más amables y tan importantes a la vez como es un presupuesto, pues sí que queríamos, lo dijimos en aquel momento y
y lo reiteramos ahora y lo vamos a seguir haciendo el resto de la legislatura. También entendemos, es una opinión que como opinión pues puede ser acertada o no y puede pensarse lo contrario. Pero creemos que la negociación política tampoco tiene mucho sentido que se realice en comisiones informativas. Las comisiones informativas, su sentido es dictaminar acuerdos. Si fruto de la negociación política se alcanza un acuerdo, pues sí es positivo posteriormente convocar una comisión informativa, en este caso la Comisión Especial de Hacienda, y en este caso, por ejemplo, si hubiéramos dispuesto de más tiempo, pues esta enmienda consensuada sí se podía haber llevado a una comisión, dictaminarse y vendríamos al Pleno con esa enmienda ya dictaminada. Pero entendemos que lo que es la negociación política pura y dura, pues siempre es más conveniente poder realizarla de una forma más flexible, que no tengamos que ceñirnos a convocatorias y también que no cueste un dinero, porque al final también las convocatorias de comisiones informativas, si son fructíferas y van a buen puerto, pues todo el dinero que sea necesario. Pero la experiencia nos dice, sobre todo en la anterior legislatura, que teníamos en ocasiones comisiones en las que nos dedicábamos a discutir entre nosotros y que no llegábamos a ningún acuerdo, no se dictaminaba nada. Y bueno, pues entendíamos que podíamos ahorrarnos ese proceso, intentar llegar a acuerdos como lo hemos hecho y creo que es un buen ejemplo de disposición por todos los lados, y dejar las comisiones informativas para los dictámenes. En cuanto a la contratación de personal y la cuestión de vacantes, pues lo que le informaba al señor portavoz del Grupo de Ciudadanos, este equipo de gobierno lo que quiere es ponerse a trabajar en serio y con detenimiento. Saben ustedes la dificultad que ello entraña de toda la cuestión del personal laboral, del personal temporal de este ayuntamiento, y antes de ponernos a cubrir vacantes tenemos que saber exactamente qué vamos a hacer con esa circunstancia. Y les puedo asegurar que eso va a ser una de las prioridades de este próximo año que entra, y que les invitamos a ustedes que vayan también ya reflexionando acerca de cómo vamos a poder solucionar eso. Lo que no tiene mucho sentido era que empezáramos a tratar las cuestiones de las vacantes sin haber resuelto eso antes, porque podía tener unas consecuencias indeseadas por el equipo de gobierno y seguro que también por los concejales y concejalas de la oposición. Y en cuanto al optimismo en las partidas de ingresos, pues es lo que hablábamos. Estábamos a un año vista, en el día 21 de enero de 2020, es complicado saber qué estado de ejecución vamos a tener. Era más fácil cuando en este presupuesto que aprobamos en el mes de julio saber el estado de ejecución que habría en noviembre. Ahora, claro, estamos hablando de hacer una previsión para dentro de 14 meses de cómo finalizará la ejecución económica dentro de 14 meses y puede ser que nos equivoquemos al alza, a la baja. Lo importante, y tened constancia de que se hace, es el seguimiento que se haga de ese estado de ejecución. Ustedes también lo saben, que de forma recurrente piden estados de ejecución también para ver cómo va la marcha del presupuesto. Y lo importante es hacer ese ejercicio de estudio de cómo se van comportando los ingresos para adecuar el comportamiento de gastos a esos ingresos. Es decir, que si finalmente la recaudación fuera menor que la que estamos presupuestando, sabemos que vamos a tener que hacer un porcentaje de inejecución mayor que el que tengamos que hacer ahora inicialmente, simplemente para cubrir con el techo de gasto. Por lo tanto, ¿qué nos complica? Nos complica pues, poder llevar a cabo determinados gastos, y donde una partida podríamos tener una previsión de no ejecución del 3%, pues a lo mejor hay que elevarla al 5% si no se cumplen las previsiones de ingresos. Pero en ningún caso pondrá en peligro la estabilidad presupuestaria y el equilibrio presupuestario. Por lo demás, decir que son
verdaderamente positivas todas las enmiendas que se han presentado, tanto las que están dentro de la propuesta conjunta como las que finalmente se han quedado fuera. En fin, todo lo que son... ¿había alguna propuesta de rebajar gasto en alguna partida que probablemente, simplemente por una cuestión de la información que se maneja, pues no podía ser aceptada y forzosamente tenía que ser retirada o reformulada de alguna manera? Pero en general todo lo que son las propuestas de gasto que se han hecho, no se ha presentado nada que sea innecesario. Todo lo que se ha presentado tiene cabida, es útil para Miguel Turra lo necesita, y lo que no vamos a incorporar en este presupuesto tendremos que intentar incorporarlo en los siguientes, o bien llevarlo a cabo, como también hemos hablado en las reuniones, a través de las inversiones financieramente sostenibles que podamos aprobar el próximo año. Por lo tanto, pues agradecer desde luego el trabajo que ha hecho la oposición, que no le quepa la duda a nadie de que han hecho todo lo posible para intentar llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno. Y también me gustaría destacar que después del estudio pormenorizado que hicimos de las enmiendas, como así corresponde, decir que creo que en general, y creo que es una buena noticia para los ciudadanos y ciudadanas de Miguel Turra, creo que en general coincidimos en muchas cosas de elementos de la gestión del municipio. Y eso o bien indica que al final los presupuestos pues nos permiten lo que nos permiten, y la gestión, cuando está bien planteada, pues no da lugar tampoco ni a muchos fuegos de artificio ni a muchos cambios radicales. Y por otro lado, y creo que es complementario, no es contradictorio también, querrá decir que debemos aprovechar esa sintonía y esa idea de gestión que probablemente compartimos en un elevado porcentaje, y simplemente pues insistir en que eso, más allá de cuestiones políticas, debe ser gratificante para la ciudadanía, sobre todo en estos tiempos que hemos estado viviendo de crispación y de diferencias importantes, pues que podamos ponernos de acuerdo en un proyecto de presupuestos. Creo que, insisto, ¿no?, es algo que la ciudadanía pues debe estar orgullosa de sus políticos, no de ningún partido en particular. Y de momento nada más. No sé si hay algún turno de palabra y contestar. Establecemos un segundo turno de palabra. Rápido, sí, para Miguel Ángel, concluir cada grupo Ciudadanos. conforme lo he escuchado. Bueno, parece ser que va a salir aprobado por unanimidad las enmiendas. Primero, votar a favor de las enmiendas conjuntas presentadas por el Partido Popular y por Ciudadanos, y posteriormente, por lo tanto, el presupuesto. Es una buena noticia. Siempre que hay unanimidad se entiende que todos los grupos políticos hemos llegado a acuerdos, e incluso cuando se trata sobre el tema de enmiendas significa que se ha mejorado, y por lo tanto es una buena noticia para los ciudadanos. De las enmiendas nuestras hemos estado hablando de la negociación que hemos tenido los grupos, y evidentemente sí que son, más que nada, son decisiones políticas, y es bueno porque efectivamente en el caso particular nuestro sí que con esa se puede ver en comisión, pero luego también cuando estás en el cara a cara con el otro partido estás viendo qué es lo que la intención que tiene el otro grupo político, por qué hace una determinada partida, y bueno, y muchas veces es verdad, hay falta de datos a lo mejor que nosotros no tenemos. En un principio podemos presentar una enmienda, en esa charla te hacen ver que la enmienda nuestra está equivocada, no hay ningún problema, se retira y adelante con ello. El tema de la negociación, iba a decir 5 minutos antes, no, pero 5 minutos incluso después de las 8, porque hemos empezado este pleno más tarde, hemos estado negociando. En este caso era más que nada entre Partido Popular y Ciudadanos respecto de las enmiendas que hemos presentado uno y otro, y ha habido cesión por parte de los dos grupos. Por nuestra parte, por ejemplo, cedíamos para cuadrar los números en una cuestión que sí que hemos tenido las tres personas, el concejal de Hacienda, el portavoz del Partido Popular y, por mi parte, el compromiso de sacarlo adelante, que es la continuación de lo que llamamos el plan de arbolado, que ya precisamente en el último superávit se aprobó una partida para el estudio y para luego la ejecución del mismo, con el superávit generado durante el año 2018 y que se aprobó durante este 2019, y el compromiso de los otros asistentes para que
nosotros habíamos dotado nuestras enmiendas con una partida de 10.000 euros que hubiese estado incluido, pero para cuadrar números, como digo, la hemos retirado y sí que tengo el compromiso del resto de los grupos para que durante este año 2020, una vez que estemos viendo el tema del superávit, que sea uno de los objetivos prioritarios que podemos tener entre todos. Al igual también un incremento que habíamos realizado desde Ciudadanos en cuanto a las partidas que luego acaban en la mesa local por el empleo de los distintos planes que se realizan y concretamente nosotros lo que era el plan de empleo municipal de los proyectos cualificados y luego también el de los innovadores de empleo, que los dotábamos con alguna cantidad más de la que ponía el equipo de gobierno, pero bueno, también en la conversación que mantuvimos ayer con la idea esa de que sea en la propia mesa local por el empleo donde se haga el reparto correspondiente y por lo menos que ya ganamos algo, y por eso vuelvo a decir la felicitación respecto del presupuesto del año anterior, porque el año anterior, si no recuerdo mal de cabeza, para la mesa local del empleo no iba a ninguna partida y este año suman, creo, son 100 y pico mil lo que va a ir y por lo tanto eso es una buena noticia, sobre todo para los demandantes de empleo, que no son pocos los que tenemos en la localidad. En definitiva, decir que sí, que nos estamos contentos de que se aprueben las enmiendas que han presentado el Partido Popular, las que hemos presentado nosotros y que se apruebe el proyecto, hay que decirlo claramente. Un matiz respecto de lo que comentaba el concejal de Hacienda en cuanto a ser o no necesario ese incremento de impuestos. Lo veremos, eso se ve siempre a final de año. Evidentemente, si incrementamos los impuestos y no existe un límite, se pueden hacer más cosas, pues sería uno muy mal gestor que se dedique a subir los impuestos y cada vez haya menos servicios. Sería absurdo totalmente. Entonces, eso siempre se ve a final de año. Una vez pasado el presupuesto 2020, que es en el momento en que vamos a ver cómo se ha ido ejecutando ese presupuesto y luego también si hemos cumplido, cuidado que tenemos sobre la mesa un plan económico financiero que hay que atenerse al mismo y hay que respetarlo. Entonces será en esa fecha, quedan 14 meses como muy bien han mencionado y en ese momento lo veremos. Y sí, y lo de la ejecución del presupuesto, nosotros somos de los cansinos que vamos pidiendo la mes a mes. Por cierto, tengo pedida a 31 de octubre, la tengo pedida, todavía no la he recibido, a ver si para el pleno de la semana que viene me dan que como se dice, carnaza, para poder tener para el pleno de la próxima semana, esa mañana. Bueno, muchas gracias. Y por mi parte, nada más. Gracias al portavoz de Ciudadanos. Querrá la palabra seguramente también el portavoz del Partido Popular. Muy brevemente, gracias, señora alcaldesa. Me he debido explicar más con el tema de lo de la negociación referente a las comisiones. No, yo me refería, a lo mejor me he explicado mal, a que una comisión dictaminara, pudiera haber habido la opción de que dictaminara la comisión las enmiendas finales. Entonces hubiera venido el dictamen de la comisión. Es verdad que a lo mejor me he liado un poco, pero por supuesto siempre dispuestos a quedar con cualquier concejal, en este caso de Hacienda o del área que sea, para aportar nuestro punto de vista o nuestras posibles soluciones a problemáticas que puedan surgir. Y por otro lado, está bien eso de dignificar la política, y es verdad que es una profesión para quien lo sea, o una actividad para los que no lo sea profesión, que está muy denostada de un tiempo a esta parte y que de nosotros depende, de este tipo de acuerdos, el que se pueda poner en valor las renuncias que hacemos a nivel personal para sacar adelante cosas pues, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad y para nuestro pueblo en este caso. Entonces sí que tomo esa reflexión que ha hecho el concejal de Hacienda y la comparto plenamente. Y respecto al arbolado urbano, que ha sido en este caso, por decirlo de alguna manera, el sacrificado de estas enmiendas conjuntas, sí que decir que ya en el superávit de las inversiones financieramente sostenibles, ya no creo que nosotros en nuestra propuesta lo llevamos y, por supuesto, ratificar el compromiso de que eso era como se dijo en su momento, una fase y que vamos a seguir anualmente aportando este tipo de actuaciones hasta que lleguemos a completar un proyecto interesante y que se pueda percibir por parte de la ciudadanía el cambio de ciudad y del modelo de ciudad. Entonces, en ese sentido, nada más. Muchas gracias. Una última intervención, ¿verdad?, del concejal de Hacienda.
Pedro, Sí, tienes la palabra. simplemente quería terminar, porque no lo he comentado, pues agradecer también a los trabajadores y trabajadoras municipales el esfuerzo que han hecho, que sin su trabajo hubiera sido imposible haber tenido el proyecto de presupuestos hoy, 21 de noviembre, pues que pueda estar aprobado para que entre en vigor el 1 de enero y también ponerles nombre, darles las gracias a Manolo, a Ángel, a Domingo, a Maribí, a Julia, que son los que especialmente se han volcado en darle forma a este presupuesto. Y también pues agradecer las palabras y el trabajo realizado también por los concejales del Grupo Socialista. Creo que este tipo de acuerdos es lo que da sentido a la coalición de gobierno que se realizó y, por supuesto, a mi grupo municipal de Izquierda Unida Podemos y de forma también especial a la Asamblea Local de Izquierda Unida y al Círculo de Podemos por la confianza que se nos otorgó para poder estar hoy aquí y conseguir que el pueblo pues, pueda mejorar entre todos y que el año 2020, pues, este presupuesto del año 2020 sea un ejemplo de la gestión que haya en esta legislatura. Nada más, gracias. Muchas gracias. Efectivamente, corroboro y creo que por parte de todos estamos de acuerdo en dar las gracias tanto al personal como a los concejales del equipo de gobierno y también creo que es una noche un poco de felicitaciones, ¿no? Hemos admitido muchas enmiendas, también los tenemos que felicitar por eso, porque realmente no cambian el espíritu del presupuesto que habíamos proyectado por parte del equipo de gobierno, de nuevo. Eso también es motivo de felicitación porque significa que bueno, todos estamos pensando en lo mejor para Miguel Turra. Y un poco a modo de resumen, bueno, pues me gustaría decir que la previsión de gastos que se ha hecho en este presupuesto se hace de acuerdo con los criterios de política económica y gasto que promueve este Gobierno municipal con el objetivo de optimizar las inversiones, mejorar los servicios prestados por el Ayuntamiento, generar una mayor actividad económica y empleo y especialmente buscando la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. Las líneas más significativas, como ya hemos visto, para lograr esa igualdad de oportunidades son el mantenimiento o aumento, en su caso, del gasto en políticas inclusivas, educativas, culturales, deportivas y juveniles, de transporte. Ha dicho el concejal de Hacienda, ha hecho referencia al bonobús. Incluimos los presupuestos participativos, mejoramos las subvenciones a asociaciones con el fin de fomentar la participación ciudadana, además de seguir dotando las dotaciones para desarrollar actuaciones en favor de nuestros mayores. Esta igualdad de oportunidades incluye la lucha por la igualdad de género. Subimos las ayudas para la cooperación internacional, la generación de actividad económica y el empleo, que es fundamental en la acción política del equipo de gobierno, por lo que el fomento de la actividad empresarial se mejora en las áreas industriales, facilitando las condiciones para el crecimiento y la creación de empresas, que se complementan también con las políticas activas de empleo, mejorando la formación y los planes de empleo, la prestación de los servicios municipales, que seguirá optimizándose para mejorar la limpieza, el mantenimiento de la vía pública, de parques y jardines, para conseguir una movilidad más fácil y sostenible y la conservación de nuestro entorno medioambiental. Nuestra personalidad como pueblo requiere también seguir dedicando recursos para fomentar nuestras tradiciones y cultura. Hacía referencia el concejal, el portavoz del Partido Popular, a cuidar la Semana Santa a través de sus asociaciones y también para la promoción turística en ese sentido y relacionada, por supuesto, con nuestro carnaval. Se trata, en definitiva, de un proyecto de presupuesto que responde a un ejercicio de austeridad y optimización de los recursos previstos para el año 2020, con el fin de dar respuesta a las necesidades de mantenimiento y mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Miguel Turra desde el Ayuntamiento. Felicidades a todos y creo que toca votar el presupuesto y a lo mejor nos tenemos que felicitar otra vez después.
Perdón, sí, esto es, yo ya lo doy por hecho, ha sido todo tan amable que, bueno, se vota primero, en este caso, como al final es una enmienda conjunta, se vota la enmienda del Partido de Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Votos a favor? Unanimidad. No hay votos en contra. Y se vota entonces el presupuesto con la enmienda recogida de los partidos de la oposición. ¿Votos a favor para el presupuesto? Unanimidad. Pues queda aprobado el presupuesto para el año 2020. Esperemos que sea el mejor presupuesto, estamos seguros de que sí, porque lo hemos hecho entre todos. Felicidades a todos por ese gran trabajo. Y buenas noches a los ciudadanos que nos estén viendo por la tele.